Bienvenidos, este es el resumen semanal de noticias de La Opinión y Sin Galera. Le vamos a contar todo lo que ocurrió en el transcurso de esta semana, Rafa, comenzando por lo que tiene que ver con la pandemia de coronavirus, porque fue otra semana dura, por decirlo de alguna manera, no solo en la cantidad de los contagios que se registraron en San Pedro, sino también en la cantidad de decesos y, como ya venimos contándoles desde hace algunas semanas, la indisponibilidad de camas que hay en San Pedro. Tenemos casi 1900 casos registrados en lo que va de los últimos 2 meses, esto es, en la segunda ola de coronavirus COVID-19, es decir, entre abril y mayo. En abril tuvimos el récord de 23 fallecidos. A este momento tenemos unos 44 fallecidos en mayo, suma la segunda ola en total estos 67 muertos por coronavirus COVID-19. La última semana fue realmente trágica en materia de fallecimientos y pensemos que estamos en una situación complicada en el coronavirus porque, Emir, estamos en confinamiento. Esto significa que todavía están vigentes las medidas extremas, las más severas que impuso el gobierno nacional y que afectan a San Pedro, por supuesto, porque San Pedro es un municipio en alerta epidemiológica. Ahora bien, tenemos confirmado cepa británica, tenemos confirmado cepa andina, tenemos confirmada cepa Manaos. Todas las cepas más importantes que circulan en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en esta segunda ola de coronavirus están en San Pedro. Así que esa es la situación por la que estamos atravesando en el distrito, un distrito que, como decíamos, está en confinamiento porque está dentro de la alerta epidemiológica que estableció el gobierno nacional y que cuando termine, si es que el domingo termina el confinamiento, hay que esperar los anuncios del presidente y del gobernador, si todo termina, digamos, si estas medidas se levantan el domingo, nosotros el lunes seguimos en fase 2. Seguimos en fase 2. Es decir, seguimos en instancia de alarma epidemiológica. Seguimos con un montón de restricciones que están vigentes. Habrá que ver, insisto, qué disponen el presidente y el gobernador de aquí a el domingo, porque el lunes se supone que van a cambiar algunas cosas. Pero insisto, lo que cambie probablemente en San Pedro no sea demasiado, incluso si levantan el confinamiento que está vigente, ¿no? Sí, hay algunos indicios respecto, ¿no?, de lo que pueda llegar a pasar. Como vos bien decías, Rafa, no habló Alberto Fernández todavía. Hoy sí, Provincia de Buenos Aires hizo un relevamiento de la situación epidemiológica, obviamente, en su territorio, reubicó a San Pedro en lo que es fase 2. Y cuando digo hay indicios y, por ejemplo, que pueden servir, ¿no?, como parámetro. Por ejemplo, hoy en día están prohibidos todos los eventos deportivos. Claro. Y hay eventos deportivos, por ejemplo, el fútbol profesional se programó para el lunes. O sea, la AFA programó la continuidad de su campeonato profesional, que compiten Boca, River, esos equipos, para el lunes. ¿La AFA tiene algún dato respecto de que se les va a permitir? ¿Va a haber una flexibilización? Digo, es un indicio que yo entiendo que si se programan esos eventos y otros, claro, por lo que han pasado, es que, bueno, ellos deben saber de que en definitiva los van a poder hacer, porque organizar ese tipo de eventos es mover una estructura muy importante, se tienen que poner en marcha muchos mecanismos y tendrían que esperar a que Alberto hable el domingo y que los habilite o no dar los plazos para hacerlos. Entonces yo creo que por ese lado puede llegar a haber alguna flexibilización. No creo que alcance a San Pedro. Esta semana hemos visto en la ciudad, al menos lo que tiene que ver con la circulación, un alto acatamiento después del horario de las 18. También respecto de los comercios que no eran esenciales, aunque claro, hubo algunas cosas que no se cumplieron, digo, en el sentido de que los mismos comercios hicieron público, ¿no?, la necesidad por ahí de atender público con mayores recaudos, pero a grandes rasgos podemos decir que en San Pedro las medidas hicieron eco esta semana. Sí, lo dijo Roleri en el transcurso de la semana cuando analizó el cumplimiento por parte de la población y de los comercios en particular del horario restrictivo. A las 6 de la tarde suena la sirena de bomberos que se sumó para dar aviso a la población y en ese momento baja muchísimo la circulación. Ustedes podrán ver a través de las cámaras de Sin Galera TV en YouTube que si ponen a partir de las 6 de la tarde el canal de Sin Galera en YouTube, van a ver que lo que registran nuestras cámaras en la ciudad es que hay pero muy poquísimo movimiento. De hecho, esta semana tuvimos un control de tránsito a las 6, pasada las 6 de la tarde en la esquina de Ruiz Moreno
y Mitre, donde tenemos una cámara, y notamos que era muy bajo. Sí hubo algunas cuestiones el fin de semana, por ejemplo, un cumpleaños el sábado a la tardecita, ya casi la noche, entraba la noche, en Maino 1900, en una zona donde ya hubo en la misma vivienda otras sanciones durante el confinamiento anterior por fiestas clandestinas. Ahí había un asado entre amigos, había parece un cumpleaños y lo desbarató la policía. Después, el lunes, tuvimos un asado familiar con alrededor de 35 personas en la zona del paraje Tablas, así en un campo del conocido productor Jorge Taurizano, que fue hecho la persona a la que le labraron la infracción. Y el lunes tuvimos una cosa sorprendente, porque como todo 25, el martes fue, perdón, como todo 25 de mayo, el centro tradicionalista, el Rincón de los Gauchos, organizó una jineteada, pero no la suspendió a pesar del confinamiento. Y ¿Fue organizada por el Rincón de los Gauchos o fueron vecinos que fueron al Rincón de los Gauchos a hacer una jineteada? Mirá, lo desconozco, pero una persona que se hizo cargo y que fue la sancionada. Y estoy avisando que hay gente en la puerta. Porque, a ver, hay una diferencia muy abismal, Rafa, respecto de las normas que deben justamente cumplir una institución, ¿no? Hablando como Rincón de los Gauchos, con lo que respecta por ahí a la responsabilidad individual de cada persona. A lo que voy, no es lo mismo que una persona, que un ciudadano de a pie, un ciudadano común, irrumpa o rompa en este caso las normas, a que lo haga una institución, ¿no? Que tiene su nombre y su prestigio, pero bueno, lamentablemente, como comentábamos, tuvo que actuar en este caso la Secretaría de Seguridad, la policía, para persuadir este tipo de eventos. Y hablando de la situación de las camas, de la situación crítica respecto de la pandemia de coronavirus, esta semana donde se vio un mayor caos, un mayor descontrol, fue en la Clínica San Pedro. Impresionante, porque hay una cosa importante. Este conflicto que se generó en la Clínica San Pedro, que es un conflicto que pudimos hacer público y que se conoció en la ciudad porque fuimos a hacer esa transmisión en vivo que ustedes están viendo ahí, a raíz de que intervino la policía. Es decir, había policía en la Clínica San Pedro. ¿Qué pasó? Pasó que el hijo de una mujer internada se cansó de no tener respuestas y estuvo allí a los gritos, incluso trabó la puerta. O sea, generó una situación conflictiva que quiso intervenir a la policía y que provocó que esto se conociera. La Secretaría de Salud, que conduce el doctor Daniel Creus, respaldó a las autoridades de la clínica, se solidarizó con los médicos de la Clínica San Pedro y emitió un comunicado en el que por primera vez la municipalidad del Estado local utilizó el concepto de colapso sanitario. Nos habían dicho que decir determinadas cosas era sembrar terror, entonces no querían usar el concepto de colapso sanitario, que es lo que vive San Pedro en la actualidad. Nosotros tenemos un montón de personas internadas, todas las terapias intensivas completas, las camas que se liberan es porque se muere gente. Es decir, estamos en una situación de colapso y no es sembrar terror conceptualizar las cosas, ¿no? Sino simplemente contarlas tal como están sucediendo para que la población también tenga en cuenta lo que debe hacer, ¿no? Frente a estas situaciones. Pero, Emir, el colapso sanitario, que implica que las terapias intensivas estén completas, que no haya respiradores, que haya mucha gente internada en andar, y que tenga la Clínica San Pedro como protagonista esta semana, porque así la gente fue a quejarse de que el sector propiamente dicho de la Clínica San Pedro de Internación General no tiene médicos. No el sector en el que el hospital alquiló camas. No, claro, el sector propiamente dicho de la clínica. Exacto. No hay médicos, ya no hay nadie que los atienda. Los familiares van a darle de comer, van a pasar la noche. No, pero pará. ¿Cómo que estás diciendo que los familiares, cuando, a ver, son pacientes que están internados por COVID y que tienen que estar aislados? Correcto. Pero ¿cómo los familiares? Son los familiares lo que pasan, o sea, entran, salen. A ese nivel es el descontrol. Murieron muchas personas esta semana en la Clínica San Pedro. Una de ellas fue fue el padre de Gustavo Ortega, Juan Carlos Ortega. Después murió la tía, Esther Ortega, hermana de Juan Carlos. Pero el caso de Juan Carlos también generó un conflicto como el de la familia Corbalán, porque también hubo cosas para denunciar. Aseguran que van a ir a la justicia. Fue
realmente una situación muy complicada la de la clínica San Pedro. Habrá que ver qué decisiones se toma de aquí en adelante respecto de la situación, porque venimos contando cosas de la clínica San Pedro desde hace un montón, que tiene serias dificultades para afrontar su funcionamiento en términos económicos. Sí, lo que no me termina de entrecerrar y me sorprende la actitud, en este caso también del municipio Rafa, respecto de hablar de colapso después de una situación en la clínica San Pedro, cuando yo entiendo que el reclamo también de parte de los familiares, a ver, no hubo agresión a los médicos, a ver, agresión física, ¿hubo agresión física? No, bueno, no, agresión física no, pero hubo, se sintieron intimidados, si querés. Sí, de hecho, bueno, a ver, hasta denunciaron. Sí, bueno, hubo una denuncia, bueno, está bien, cada cual tendrá el parámetro, ¿no? De cuándo se siente intimidado o no, eso es, entiendo, a percepción de la persona que está, en este caso, como víctima, pero bueno, lamentablemente, en definitiva, y los que quedan en el medio, creo yo, son las familias y las vidas que se están perdiendo en todo este contexto. Así es, el viernes por la tarde el doctor Creus le dijo a Martín Pérez en el reporte de la tarde, que ustedes pueden verlo a diario a las 17:30, tanto en Sin Galera, en Facebook como en YouTube, que bueno, que respaldan a la clínica porque es el único factor que hay después de todo. No podemos perder. ¿Esa es la única causa? Bueno, esas, entre otras cosas, qué sé yo, no voy a hacer con resumen de la nota extensa que hizo Martín Pérez con el doctor Creus, que los invito a analizar y a escuchar con atención, así está publicada en www.elopinionsemanario.com.ar, ¿no? Pero hay una de las cuestiones más relevantes que me quedó a mí es esa, no estamos en condiciones de perder un efector de salud en este momento, ¿no? En San Pedro hay diversas instituciones que permanecen cerradas a partir del confinamiento. Ustedes saben que la municipalidad está cerrada por lo menos hasta el lunes. Hubo mucha gente que quería ir, por ejemplo los comerciantes que querían llevarle una carta. Pero los funcionarios tampoco están yendo para recibirlo. Sí, pero las puertas están cerradas, Samir. Por abajo de la puerta. Bueno, no, pero lo que pasa es que hay que dejarlo por mesa de entrada. Está bien, es verdad. El sistema, todo eso, ¿no? Eso no se pudo hacer, mesa de entrada está cerrada, las puertas están cerradas. Así que los comerciantes que el sábado plantearon en Sin Galera esta carta, hubo más de 80 comerciantes que firmaron su adhesión y están planteando que los inviten, que los convoquen. El Centro de Comercio también se hizo eco y elevó una nota al gobierno para pedirle varias cosas, entre ellas que tengan en cuenta que digamos, la carga impositiva, las tasas, los impuestos, etcétera, de alivianarla en esta etapa, porque si no facturan no van a poder pagarlas, ¿no? Pero también están planteando, por ejemplo, que se pudiera abrir de 10 a 15 en los comercios no esenciales, que hoy no pueden recibir a los clientes dentro del local. Y también se estaba planteando esta cuestión que le pasa a mucha gente que trabaja hasta el horario en el que se termina la circulación y a las 6 de la tarde, cuando salen de trabajar, no tienen dónde ir a comprar absolutamente nada porque está cerrado, ¿no? O sea, esas dificultades que también se generan a partir de este tipo de medidas. Otra de las instituciones que está cerrada es el Consejo Escolar. Hay 3 consejeros que dieron positivo de COVID. Son Romagnano, Lilov y Cajide. Por lo tanto, el personal está aislado de manera preventiva, los que tuvieron contacto, y el lugar fue sanitizado. Y durante esta semana corta no hubo atención al público, trabajaron a puertas cerradas. El lunes me dijo el presidente del Consejo Escolar, Marcelo Paganucci, que él ya se reincorpora, así que estiman que ya el lunes podrán abrir. Una cosa importante: si el lunes, aun cuando se levante el confinamiento, como seguimos en fase 2, en San Pedro no va a haber clases presenciales. Y Pueblo Doyle de Rafa fue una de las localidades, uno de los pueblos, valga la redundancia, que esta semana tuvo un pico de contagios. Y vemos imágenes de la localidad. Llegó a 19 casos activos. Impresionante. Es el máximo que, o sea, desde que comenzó la pandemia, el máximo de personas contagiadas en simultánea que hay allí en Pueblo Doyle. Estaban con 7 activos, Rafa, y de un día para otro volvieron hisopados en una de las tandas, ¿no? Siempre contamos más de 50 hisopados cada vez que hay positivos. Bueno, 12 fueron justamente de personas de la localidad y el total de activos llegó a 19. Una particularidad: la mayoría de los 19 activos que llegó a tener esta semana eran todos jóvenes, o sea, personas, 17 de esas personas, 16 de esas personas, perdón,
tenían menos de 50 años. Claro, estamos diciendo que generalmente el índice de positividad, que está por encima del 50% cada vez que recibimos los partes oficiales, que recordamos siempre son los contagios registrados en el sistema público. La mayoría de los contagiados son jóvenes o adultos jóvenes, ¿no? Eso es un tema para tener en cuenta. Te digo que, mira, si la situación de Pueblo Doyle se repite, digamos, si bien no es en ese caso con tanta complejidad, en la medida en que son muchos para un pueblo tan pequeño. Exacto. Se repite en Santa Lucía, en Gobernador Castro, donde también están registrando casos. La municipalidad esta semana reforzó la comunicación respecto de la necesidad de inscribirse para la vacunación. Recordemos que en San Pedro el 50% de la población que estaba en condiciones de inscribirse no se había inscrito. Exacto. Para vacunarse, así que es importante que se vacunen. La municipalidad reforzó la comunicación para decirle a la comunidad que es importante que se inscriban para la vacunación. Esta semana llegaron vacunas de segunda componente de Covishield primero y después de primer componente. Así es. De AstraZeneca, digo bien. Así que, la campaña de vacunación está en marcha, sigue funcionando el vacunatorio. Lo importante, claro, es que cuanto más cantidad de gente se inscriba, mayor cantidad más vacunas de vamos a van a recibir. llegar, más vacunados vamos a tener, mayores posibilidades de inmunización vamos a tener en una ciudad que tiene un índice de positividad muy alto, que tiene a estas horas casi 550 casos activos, más de casi 80 casos sospechosos, mucha gente internada, mucha gente pasándola mal, mucha gente internada en su domicilio, mucha gente que está en domicilio con oxígeno, y que como consiguió oxígeno que pudo alquilar un concentrador de oxígeno, puede permanecer en la casa y no tiene que ir a la clínica. Pero eso son cosas que están sucediendo porque estamos realmente en una situación de colapso sanitario, en una situación de muchos contagios, en una segunda ola que realmente San Pedro ha causado estragos, ¿no? Algunos datos de la vacunación. En San Pedro hasta el 26 de mayo se inscribieron más de 25.000 personas. De las personas mayores de 60 años, que eran poco más de 9.000 inscriptas, la mayoría ya recibió al menos una dosis, ¿no? Si bien quedan todavía un tramo, ¿no? Unas 1.000 y pico de personas, insisto, mayores de 60 años en recibir esta primera dosis, hay que tener en cuenta que llegaron 1.600 vacunas, que son las que vos recién explicabas, Rafa, de AstraZeneca, que se van a aplicar entre el sábado y martes, y que es un número importante. Si mal no recuerdo, es la tanda que más vacunas ha llegado. No tengo recuerdo de otra tanda de tanta cantidad que se haya enviado desde el Ministerio de Salud, que se suman también a las 500 que habían llegado, claro, de segunda dosis, de segundo componente, que en porcentaje es mucho más bajo la cantidad, ¿no?, de personas a las que se le completó con las dos dosis la vacunación, porque han llegado muchas menos vacunas del segundo componente. Repasamos, Emil, algunos temas de la semana que están más allá del tema central que nos trae cada resumen semanal de noticias de la opinión y sin galera, que tiene que ver con la pandemia de coronavirus COVID-19. En Río Tala, los vecinos celebraron esta semana que ya está en funcionamiento el primer cajero automático de la zona, no en la localidad propiamente dicha, sino en el kilómetro, creo que es el 154, si no me equivoco, es decir, donde está el Parador San Pedro, la estación de servicio. Depende de qué trámite les conviene venir a San Pedro. Bueno, dicen que no, que es más barato. ¿Siempre es más barato? Es más barato, claro, que el porcentaje. El monto es fijo. Pero claro, que es más barato que vos para ir a retirar o para ir a pagar algún servicio o algo por el estilo. De hecho, la gente de Río Tala lo que necesita para un cajero automático es retirar dinero. Claro. Fundamentalmente, ¿no? Hacer un depósito. El resto, qué sé yo, pagar las cuentas, bueno, si las puede pagar en la cooperativa, que es donde pagan. Exacto. En Río Tala. La extracción de dinero les viene. El cálculo que hicieron es que les resulta más barato ir hasta ahí y pagar el monto que te cobra el aparato de la red Hazard que venir hasta San Pedro. Así que por lo menos un pasito adelante para la gente de Río Tala. Mientras esperan la llegada del cajero del Banco Provincia. Que quién sabe si va a llegar o cuándo va a llegar, ¿no? Otro de los temas de la semana tiene que ver con la bajante extraordinaria del Paraná, porque seguimos en la misma situación ya desde cuánto hace. Y hace como 2 años. 2 años más o menos. Es impresionante.
Esta semana el Río, allí vemos imágenes de vuelta de Obligado, que es una de las zonas, ¿no?, donde siempre se nota más, ¿no?, la bajante del Paraná. Esta semana volvió a llegar a medir, o sea, Prefectura volvió a medir en cero, siempre teniendo en cuenta el puerto local y que no se miden números negativos. Hacía más de 6 meses, Rafa, que el Paraná en su altura, en su tramo de San Pedro no llegaba a esa medición. Incluso en los últimos meses había superado el metro en algunas oportunidades, y la tendencia, según el Instituto Nacional del Agua, que hay para los próximos 3 meses es que la media, o sea, el promedio de junio y julio va a ser incluso inferior al promedio de mayo. No sé si me explico. Lo que significa que va a seguir en aguas bajas y que obviamente las dificultades, ¿no?, que eso concierne, esta bajante extraordinaria, como les decía, después de más de 6 meses volvió a estar en cero aquí en San Pedro y genera mucha preocupación. Una de las historias más lindas que contamos esta semana tiene que ver con la solidaridad de los sanpedrinos, que lograron reunir más de 100.000 pesos para que el mensajero Rubén Solís pueda comprarse una moto nueva después de que se la robaran. Ahí lo vemos a Rubén con su moto nueva. Una iniciativa de una amiga del hijo de Rubén permitió contar la historia de Rubén, que es un hombre que era gomero, que trabajaba en relación de dependencia hasta el año 97, cuando cerró la gomería en la que trabaja, se quedó desempleado. Desde ese momento empezó a trabajar como mensajero en las primeras agencias que había de mensajeros en San Pedro, con el negro Silva como impulsor, ¿no? Mario Silva. Ahí empezó a trabajar, ahora trabaja en La Veloz. El sábado pasado le robaron la moto cuando fue a entregar un pedido de una tienda. Dejó la moto con la llave puesta para entregar el pedido. Pasaron 2 motochorros, uno se bajó, le corrió la moto de tiro, se la arrancó, se la llevó, no la recuperó porque se la desarmaron toda. La policía estaba trabajando en procura de ello, pero Flor Casado, que es una amiga del hijo de Rubén, impulsó esta iniciativa en redes sociales. Le hicimos una nota en la semana y rápidamente lograron reunir más de 100.000 pesos para comprarle una nueva moto a Rubén. Mirá, 111.746 pesos con 65 centavos. ¿Qué es lo que valió la moto también? Para comprar una moto nueva para... Sí, una moto 0 kilómetro, una Gilera, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Sí, una Gilera que le compraron, muy linda la moto, allí la vemos en pantalla. Y bueno, Florencia que comentaba, ¿no?, cuando juntaron el monto que se necesitaba justamente para comprar la moto, se terminó la colecta. Claro. Dejaron de juntar porque justamente todo el dinero se puso en la moto que allí veíamos en pantalla. Quiero que me cuentes qué pasó con esos no sé cuántos kilos de queso que decomisaron. Alrededor de 1.500 kilos de queso decomisó bromatología esta semana. Ahí estamos viendo, son Pero quesos eso no marca... es La China, son quesos, eran ricota, y la mayoría eran 360 hormas de queso cremoso. Esto es de Navarro. Es de Navarro, en la provincia de Buenos Aires. Ese camión, que es un camión no tiene cámara de frío. Es un camión cerealero, ¿no? Que además estaba todo sucio. Yo me subí al camión, no sabés lo que era. Ese camión traía todo ese cargamento de quesos a un distribuidor local. Una distribuidora. Un distribuidor local que es el que después vende en los comercios, ¿no? Bueno, parece que se les había roto a la gente de MEG, que es la empresa que además de la empresa de transporte es la empresa dueña de esta producción de lácteos, la China. Parece que se les había roto la camioneta con cámara de frío, que le quedaba la camioneta chiquita, que era mucha la carga que tenían que mandar, y bueno, aprovecharon y mandaron el camión. ¿Cuánto se tarda de Navarra a San Pedro? ¿Tenés 2 horas de viaje? Sí, ponele, más o menos. Pero bueno, viajó sin condiciones de seguridad e higiene que están permitidas, digamos, no reunía las condiciones autorizadas. Bromatología fue a la esquina de la puerta del distribuidor. O sea, tenían un dato. Tenían el dato porque habían recibido la denuncia, y llegó este camión cerealero cargado de quesos. Los quesos, Emir, se destruyeron, se quemaron
en el corralón municipal, en el campo, hubo que quemarlos porque no se pueden consumir porque se rompió la cadena de frío, ¿no? ¿Vos te vas a poder construir una casa con Procrear o no saliste beneficiado? No, yo no, porque no me anoté. Pero Si te anotabas, ganabas. Mira, los O 45. sea, salías sorteado, digo, Los ganabas el 45 sorteo. que se anotaron en San Pedro salieron sorteados. ¿Todos? Todos. ¿Qué pasó? ¡Qué suerte! Hubo una denuncia por parte de un concejal de Saladillo, que además es el presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, de la juventud de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, Cisneros, quien detectó esta situación que publicó el diario La Nación también, en el que cruzando los datos de la cantidad, los inscriptos con los que salieron sorteados, detectaron que en los municipios donde gobiernan intendentes oficialistas que responden al Frente de Todos, intendencias K, dijo La Nación, no sé si tan K, pero sí que responden al Frente de Todos. Digo, en esos municipios todos los inscriptos salieron beneficiados. En los municipios donde gobiernan intendentes de Cambiemos, del OCR, del PRO o vecinalistas, digamos, opositores al gobierno nacional y provincial, no alcanzaba el 30% el cupo de sorteados en relación a los inscriptos. Entonces la sospecha fue, ¿qué pasó? ¿Beneficiaron a las intendencias oficialistas y les hicieron salir en el sorteo a todos los que se habían inscrito? Bueno, esa es la sospecha que está judicializada. Hay que ver si El sorteo se transmitió incluso. Sí, hay que ver si la judicialización hace algo con el resultado del sorteo. No lo sabemos. En ese caso, digamos, podría poner en riesgo el resultado del sorteo. En San Pedro hay 45 familias que, como cualquier vecino, se inscribió a través de la página web de Procrear para el crédito casa propia. Eran 45 los inscriptos, fueron 45 los sorteados, y significa que están en condiciones de poder acceder al crédito. Llamativo, entre ellos estaba el concejal Juan Pablo Ruossi, concejal del PRO en Juntos por el Cambio, que bueno, que se inscribió como cualquier hijo de vecino, insisto, a través de la página web, como todos, ¿no? Cualquiera que se haya inscrito tenía la posibilidad de salir sorteado. En este caso, en San Pedro salieron sorteados todos, como en todos los municipios que responden políticamente al oficialismo, salieron beneficiados todos los inscriptos. Eso fue lo llamativo y lo que ahora es parte de una causa judicial. El que no ganó un sorteo, pero sí un concurso, fue Alexis Rodríguez, Rafa. Así es, Alexis Rodríguez es el reconocido apicultor sanpedrino. La miel líquida de Alexis Rodríguez fue considerada la mejor miel de la provincia de Buenos Aires. La mejor. La mejor miel de la provincia de Buenos Aires en un concurso que organizó el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia. Y nos metemos en el ámbito policial porque hay que hablar del caso de Patricio Hernández, este delincuente asesinado mientras fue a robar con unos cómplices a una fábrica de PVC allí en Río Tala, porque de los 4 detenidos, los 4 cómplices de él al momento del robo, solo queda uno en prisión. Así es llamativo, pero una tarea del defensor oficial Pablo Bacani permitió que 3 de los 4 detenidos recuperaran su libertad y que incluso algunos de ellos quedaran desafectados de la causa. Les recomiendo en www.elopinionsemanario.com.ar una nota que esta semana hicimos con la hermana de Maximiliano Ojeda, que es uno de los detenidos liberados, porque aseguran que fue la policía de Río Tala la que lo acusó injustamente sin pruebas. Estuvo 41 días detenido hasta que el juzgado de garantías accedió a la solicitud de la defensa para que le revocaran la prisión. Quedó solamente uno de ellos detenido, que es el que está más complicado. Y hablando de complicaciones con la policía, esta semana falleció en el hospital Germán López García, de 44 años. Ese hombre que vemos en pantalla era albañil, salteño, en el barrio algunos le decían el boliviano, porque salteño, pero no es boliviano, sino salteño, digamos. Ustedes se acordarán, el domingo 2 de mayo, alrededor de las 8 de la noche, Lili Berri transmitió desde esa casa porque había un problema con la policía, con los bomberos, con el SAME 107. ¿Qué sucedió? Este hombre y su esposa habían comido un asado, habían bebido cerveza, ella se descompensó, es una mujer obesa, estaba en un primer piso, no la podían bajar, no se podía bajar por sus propios medios, llamaron a la ambulancia fue con la policía, llamaron a los bomberos, bajaron a la mujer. Mientras eso ocurría en el primer piso, abajo este hombre discutió con la policía. En la discusión hubo
un enfrentamiento, digamos, se agarraron, se enfrentaron a las trompadas y esas cosas. Este hombre, por ejemplo, hirió a un efectivo policial en la zona de la oreja con una tijera de podar. Pero él recibió varios golpes. Esos golpes le provocaron lo que dice el parte médico cuando ingresó a la guardia: un traumatismo abdominal. Eso dice el parte de ingreso a la guardia. ¿Qué dijo la familia? Le dieron una paliza que le rompieron todo, le reventaron los intestinos y eso le provocó una infección. Esta semana ese hombre murió en el hospital. La información preliminar dice que murió por una infección intrahospitalaria, es decir, que la infección se le agarró adentro del hospital, a donde llegó después de la golpiza. El fiscal Hernán Granda, fiscal de Varadero, que tiene que investigar las causas en las que están involucrados los policías de San Pedro, no recuerdo si son 7 u 8 policías involucrados, ordenó la autopsia va a ser muy importante para establecer. Lo que tiene que investigar Granda es la conexión entre ese traumatismo abdominal inicial con el que entra este paciente a la guardia, las 7 operaciones a las que es sometido después y su deceso final por una infección intrahospitalaria. La Auditoría General de Asuntos Internos, por supuesto, también interviene en el asunto. Todavía no tomó ninguna medida para con los efectivos policiales, pero la muerte de este hombre genera, sin lugar a dudas, otras instancias judiciales de investigación. Este jueves por la noche en Gobernador Castro la policía detuvo a un hombre de 54 años por hacer exhibiciones obscenas frente a una niña con discapacidad de 14. ¿Qué pasó en esa casa allí de la localidad? La niña de 14 años, una joven con discapacidad motriz, quedó en la casa mientras su abuela, que es con quien vive desde hace unos 5 años, fue a hacer las compras. Cuando regresó, la abuela de la nena vio que su pareja, un hombre de 54 años, estaba exhibiéndole los genitales a la menor de edad. Automáticamente llamó a la policía, se hizo presente un patrullero, lo detuvieron a este hombre de 54 años y lo trasladaron a la comisaría de San Pedro, donde quedó alojado. La víctima, obviamente acompañada por su abuela, fue asistida aquí en la comisaría de la mujer y la familia también y pudo radicar la denuncia que recayó en la Fiscalía número 5 de Marcelo Manso. Un hecho que generó mucha preocupación allí en la localidad de Rafa por las características, de lo que recién contábamos, una situación verdaderamente lamentable. Además es una situación de abuso agravada no solo por la condición de persona con discapacidad de la víctima, sino también por las responsabilidades de guarda que tenía este hombre al ser pareja de la abuela con la que convivía, ¿no? Estamos llegando ya al final de este resumen semanal de noticias, pero antes les voy a contar algunas cositas deportivas que hubo esta semana. Volvió Brenda Rojas. Volvió de Europa, estuvo allí en el barrio Las Canaletas, fue recibida por su gente, allí muy cerquita de la Bajada de Chávez, que es donde vive con su familia. Bueno, vive, es decir, una manera de decir, ¿no? Porque afortunadamente para ella, por los días que está atravesando en el deporte, está abocada, ¿no?, a la selección argentina. Dentro de un mes y medio van a ser los Juegos Olímpicos de Tokio. Va a ser la única palista argentina mujer, ¿no?, que va a estar allí en Japón. Y en estos días van a poder ver una entrevista que hicimos con ella allí en el lugar donde aprendió a remar, en la cooperativa. Estaba justamente por estos días entrenando Brenda Rojas en San Pedro. Ya la semana próxima se va a ir a Nordelta a concentrar con la selección argentina y ya no vuelve más a San Pedro. Claro. Arma las valijas, derecho a Japón a competir en los Juegos Olímpicos. Algunos datos: van a ser sus segundos Juegos Olímpicos. Estuvo en Río de Janeiro 2016. Nunca antes una mujer argentina de todo el país compitió en 2 Juegos Olímpicos. Estamos hablando del canotaje. Va a ser la primera, con apenas 25 años, insisto, son 3 los palistas argentinos que van a estar en Tokio y Brenda Rojas va a ser la única mujer. Brenda Rojas se va para Tokio y nosotros, Martemir, nos vamos de este resumen semanal de noticias. Te iba a decir Martín, me lo estoy trayendo a Martín. Lo extrañamos, Martín. ¿Cuándo lo vamos a tener acá? Lo vamos a tener en cualquier momento a Martín Pérez, que está así cumpliendo su confinamiento también. No se pierdan. Igual lo podemos, el reporte de la tarde todos los días 17:30 lo podemos ver. 17:30 este fin de semana lo van a ver muy activo. Nosotros nos vamos, no se pierdan el Sin Galera de este sábado, porque vamos a adelantar algo, todos estos temas, y les vamos a decir si es realmente posible
o no, si es como nosotros creemos, o no, como dice el Estado municipal, posible que esta situación de colapso sanitario se flexibilice, se alivie de alguna manera gracias a la posibilidad de que las instalaciones del Hospital Privado Sadir, un sitio modelo en la región, pueda de alguna manera ser utilizado para afrontar esta situación de pandemia tal como estaba previsto el año pasado y que este año, por algunas razones que profundizaremos seguramente en Sin Galera, no se llevó a cabo. Todavía, digo todavía, porque frente a la situación en la que estamos es hora de que se pongan sobre la mesa las posibilidades de las alternativas y que prime el bienestar de la población y de la salud en general, ¿no? Emil, hasta cualquier momento. esa es la bomba que instalamos ahora para Sin Galera, no se lo pierdan. Que no explote mañana. Desde las 9 de O la que mañana explote. por APA 91.5 y por supuesto lo pueden ver a través de Sin Galera en YouTube, donde ya en este momento están las cámaras de la ciudad para todos ustedes mostrando qué ocurre en esta etapa de confinamiento, a ver si anda alguien en la calle o no. Hasta la próxima, Emil. Chau.